Fuera de la iglesia no hay salvación. Esta es una de las frases más controversiales sobre la doctrina católica, pues a lo largo de todos los años, pero últimamente ha tomado muchísima mayor fuerza. Y la frase es tal cual se escuchó, ¿no? Fuera de la iglesia no te salvas. Si tú no estás dentro de la iglesia católica, no lograrás la salvación. Y esto es una verdad de fe, no es algo que yo me esté inventando. Y este es el tema que vamos a platicar el día de hoy. Sé que la frase es dura, pues suena como si quisiéramos ser exclusivos o inclusive que pareciera contraria al amor de Dios, pero no es así. Y mucho menos pensar que esto es una amenaza en la cual nosotros estamos diciendo, hey, si no eres católico no te vas a salvar. No es una amenaza, en realidad no, sino que es un verdadero llamado a la esperanza. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque es gracias a esta iglesia que puedes entrar en verdadera comunión con nuestro Señor Dios. Porque Él ha querido que así sea la salvación, a través de una iglesia que Él mismo ha instituido. Entonces, durante este programa vamos a pensar realmente lo que significa esta enseñanza, qué significa. Vamos a analizar sus raíces bíblicas, no es algo que nosotros nos estemos inventando, cómo se ha desarrollado a través de la historia, qué dijeron los padres de la iglesia y obviamente cómo debemos de entender esta frase tan fuerte, tan posiblemente problemática para algunas personas. Pero hay que ser muy honestos y hay que decir las cosas como son. Fuera de la iglesia no hay salvación y pues ni modo. Tenemos que entender lo que significa, cómo predicarlo, cómo se ha desarrollado esta creencia a lo largo de la historia y buscando sobre todo la conversión del otro. No es para amenazar, no es para mandar al infierno a la gente, no es para eso. Es para convencer al otro que se acerque a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que esta frase realmente significa y qué es lo que realmente no significa? Vamos a empezar por el no, ¿ok? Bueno. Esta frase no significa, ¿sí?, que todos aquellos que no son católicos ya están condenados. No significa eso. Eso hay que entenderlo muy bien. Es decir, tú no eres católico, vamos a suponer que practicas el hinduismo, o practicas el budismo, o practicas alguna otra corriente ideológica o religiosa. No significa necesariamente que nosotros te estemos condenando ya al infierno. No, hay que entender esto. Debemos entender la parte positiva y la parte negativa. La parte positiva es que fuera de la iglesia no hay salvación porque Cristo es el único salvador. Y como Cristo estableció una sola iglesia para comunicar esa salvación a través de los años, entonces se hace indispensable que estemos en unión con esta iglesia para poder encontrar esos medios de salvación y poder, por decirlo de alguna manera, hacernos meritorios de los méritos de Cristo y lograr la salvación. Eso es lo que sí significa, pero no significa necesariamente que cualquiera que no sea católico ya está condenado de manera automática. No, tiene sus matices y hay que entenderlo con claridad. Lo que sí hay que saber es esto: fuera de Cristo no hay salvación y la iglesia no puede estar separada de Cristo. Por lo tanto, toda la salvación que viene de Cristo opera en su iglesia. Esto es importantísimo para nosotros saberlo explicar porque puede darse lugar a algunas confusiones. Entonces, que quede claro, quien se salva por la gracia de Cristo y que se encuentra plenamente en comunión con la iglesia de Cristo. ¿Ok? Vámonos primero a la Biblia. Vamos a tratar de entender esto de una manera muy sencilla, ¿no? Para poderlo desarrollar y se entienda la lógica de esta frase. Primero, sabemos que solo nuestro Señor Jesucristo es el proveedor, aquel que nos ha dado la salvación. Nada más, no hay otro mediador, no hay otro salvador, es Cristo, la persona de Cristo. Lo sabemos. Eso lo encontramos en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Él es el camino, no hay otro. Él es el que nos da la verdad, no hay otro. Y Él es el que nos da la vida, no hay otro. Pero de este camino, verdad y vida, también lo podemos adjudicar de manera subsidiaria a la iglesia. ¿Por qué lo digo así? Porque si yo quiero encontrar el camino, ¿quién es la que hoy me informa el camino como Cristo lo informó hace 2000 años? La iglesia. Yo quiero descubrir la verdad de aquello que pronunció Cristo. ¿Dónde lo encuentro? En el magisterio de la iglesia. Si yo quiero encontrar la vida que ofrece Cristo, ¿dónde la encuentro? En los sacramentos de la iglesia. ¿Se entiende? Camino, verdad y vida dada por Cristo y que quedan presentes, vigentes en su iglesia. Sabemos que fuera de Cristo no hay salvación.
Lo dice claramente el capítulo 4 del libro de los Hechos, donde dice, ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo por el cual podamos ser salvados. Solo por Cristo somos salvados. Sí, la iglesia no me salva, no de manera directa, pero sí de manera indirecta, porque es a través de la iglesia como yo encuentro a Cristo. Y si yo encuentro a Cristo en la iglesia, es Cristo el que me salva. ¿De acuerdo? Ahora, hay un gran problema. Muchas personas, y de verdad, son muchas personas que las he escuchado decir que la iglesia somos todos. Que no importa si eres católico o eres evangélico, eres metodista, eres presbiteriano, eres evangélico, aleluya, testigo de Jehová. No, espérate, vamos a poner orden. Sí importa lo que eres, sí importa cómo te defines. ¿Por qué? Porque implica cómo vas a vivir tu fe, qué capacidad tienes para adherirte a la verdad o no. Discúlpeme, pero todas estas nominaciones son importantes para nosotros conocerlas, porque así podemos deducir qué es lo que piensan, qué es lo que profesan y qué es lo que no creen o no profesan, para poderlas distinguir y poder crear un diálogo con ellas. Pero lo que sí sabemos es que Cristo fundó una iglesia. Y esta iglesia, obviamente, contiene una unidad doctrinal. ¿Dónde dice eso? En el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. El Señor hace esta oración, que todos sean uno, para que el mundo crea. Y es problema de todo este sectarismo que existe, se habla de más de 40 y tantas mil diferentes denominaciones de tipo cristiano, eso no es unidad. Y si yo fuera musulmán, por ejemplo, y yo quisiera hacerme cristiano, ¿cuál iglesia es la verdadera? ¿Cuál es la iglesia que me va a ofrecer la verdad? Si yo quiero encontrar a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, ¿cuál es la iglesia que me va a enseñar cuál es el verdadero camino, la verdadera verdad, valga la redundancia, y la verdadera vida? Yo necesito encontrar de manera tajante cuál es la iglesia que fundó Cristo, porque Cristo fundó una iglesia. ¿Cuándo la fundó? Mateo 16, 18, cuando le dice a Pedro, tú serás Pedro, obviamente, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por lo tanto, si yo quiero estar en la iglesia de Cristo, tengo que estar con Pedro, ¿sí? Comercial aparte. Bueno, y obviamente nos llamado a la unidad. Entonces, esta unidad eclesial no es opcional. Jesucristo no te dijo, pues si quieres te unes, si no quieres, pues no te unes. No, no fue lo que nos dijo. Nos enseñó claramente que esta unidad eclesial no es una opción, porque es la oración de Cristo, que todos sean uno. Y eso implica profesar lo mismo todos, obviamente. ¿Sí? Tercer punto, ¿por qué digo que fuera de la iglesia no hay salvación? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo dice San Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 5. Dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, su cuerpo, del cual Él es el Salvador. Jesucristo va a salvar al cuerpo, por decirlo así. Ese cuerpo es la iglesia. No hay salvación si la cabeza y el cuerpo están separados. ¿Se entiende? Y no se trata de crear una democracia de qué queremos creer o qué no queremos creer, que es lo que sucede en la gran mayoría de las comunidades cristianas que no son católicas. Se hacen un cristianismo a la carta y eso es peligrosísimo, porque no se trata de eso. No se trata de que yo quiera ajustar la palabra de Dios a mi criterio. Es al revés. Es mi criterio el que tiene que ajustarse a la palabra de Dios. Entonces, este llamado a la unidad no es opcional. Nuestro Señor Jesucristo funda una iglesia, le da el poder de predicar, la obligación de predicar, le da al Espíritu Santo, le da los sacramentos y los envía. Yo tengo que estar en esa iglesia. Si no estoy con ellos, muy, muy difícil que logre encontrar la salvación. ¿Okay? ¿Cómo entro yo a esta iglesia? Muy sencillo. A través de lo que el mismo San Pablo nos dice en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Uno. ¿Sí? No se vale que cada vez que cambies de secta o cambies de denominación te quieras andar bautizando de nuevo. No, si no funciona eso. Además, en el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos dice claramente el Señor, el que cree y se bautice se salvará. Si yo entiendo que la salvación opera en su iglesia y que como a través del bautismo me salvo, quiere decir que el bautismo me integra a esa iglesia. ¿Sí? Me integra a la nueva alianza por la que Cristo ha derramado su sangre. Punto número 5. Ok, ya más o menos entendí. Una sola iglesia, hay sacramentos, necesito adherirme a esta iglesia para encontrar los medios de la salvación, etc. Pero en algún lado
Los evangelios enseñan de que yo tengo que estar adherido a una iglesia para lograr ser salvo, para salvarme. Sí, lo dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que había de salvar. Esto es muy importante, esta frase, porque lo que significa es de que nuestro Señor Jesucristo, para salvar a alguien, por decirlo así, lo adhiere a su iglesia, lo adhiere al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, con todo esto que hemos dicho, fuera de la iglesia no hay salvación, porque Cristo salva dentro de la iglesia, no lo salva fuera de la iglesia. ¿Se entendió? Todos estos versículos son muy claros y nos están diciendo con toda claridad, Cristo salva dentro de su iglesia. Lo salva siendo uno con él en su cuerpo místico. Pero el desarrollo de este dogma no fue sencillo. Ha tomado mucho tiempo el poder entender cómo opera este sacramento. ¿Cómo se desarrolló este dogma a través de los años? Bueno, ya desde el siglo II, o sea, cuando empiezan a surgir los documentos magisteriales, los primeros documentos de los padres de la iglesia, recordemos que el primer documento surge por el año 70, 80, que es la Didache. Luego viene la carta de San Clemente, ya en la década de los 90, ya finalizando el primer siglo. Y posteriormente ya vienen los primeros escritos de la patrística, por llamarlo así. Los escritos de San Ignacio de Antioquía, San Justino Martes, Orígenes y un montón de esos. Bueno, ¿ok? Ya desde el siglo II, ¿sí? Ya empiezan las primeras formulaciones. La iglesia empieza a enfrentar los primeros cismas, las primeras confrontaciones doctrinales con otros grupos que empezaron a negar la verdad revelada por Cristo. Por lo tanto, los cristianos dijeron, hey, si tú te separas de esta doctrina, tú rompes con la unidad de la iglesia, estás perdiendo la salvación. No me lo estoy inventando, ¿sí? Simplemente, por ejemplo, personajes como San Cipriano de Cartago, en su tratado sobre la unidad de la iglesia, dice, no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia como madre. Tengo que estar unido a la iglesia. Y él textualmente lo dice, fuera de la iglesia no hay salvación. Porque te desprendes de la iglesia, te desprendes del cuerpo establecido por Cristo, ¿sí? Y repito, no es un mensaje de odio, sino un verdadero llamado a la unidad, a romper con esa soberbia de creerse más inteligentes que el magisterio, creerse más inteligentes que Dios mismo y creerse con la capacidad de fundar iglesias a diestra y siniestra y llamarse a sí mismas cristianas. No. Para el siglo XV más o menos, cuando ya se estaba moviendo las ideologías en Europa, la iglesia tuvo que ser muy enfática y en un concilio en Florencia en el año 1442 declara formalmente que todos aquellos que no pertenecen a la iglesia no se van a salvar. Posteriormente, después de la Reforma, siglo XVI, viene el Concilio de Trento, que es un concilio muy extenso, muy grande, ¿no? Y ahí se habló de una manera mucho más específica del dogma, ¿ok? Esto da inicio a lo que llamamos el magisterio moderno, que surge en el siglo XVI. Bueno, y en este concilio de Trento se reafirma que la iglesia es necesaria para la salvación, porque es la encargada de la comunicación de los sacramentos. Recuerden que durante el siglo XVI se dieron todas estas rupturas con los luteranos, anabaptistas, calvinistas, anglicanos, que incluso lo primero que empezaron a hacer fue cuestionar los sacramentos, es decir, los medios mismos de la salvación. Rompen con la unidad de la iglesia, crean sus propias ideologías, sus propias doctrinas, crean sus propios grupos y empiezan a autollamarse como verdadera iglesia, como sabemos perfectamente que eso no funciona así. Cristo fundó una iglesia, punto. Si yo fundo una iglesia en el siglo XVI, pues obviamente no la fundó Cristo, no es una verdadera iglesia. Y se enfrentan al grave problema de que de los 16 siglos anteriores nadie se salvó. Tenemos un serio problema con esas definiciones de que mi iglesia es la verdadera, cuando apenas fue fundada hace 10 años. Por favor, hay que ser más lógicos. Si yo quiero estar en la verdadera iglesia de Cristo, ¿cuál es la iglesia que fundó Cristo? ¿Cuál es esa iglesia que tiene 2000 años de antigüedad? ¿Que me cae muy gordo los católicos? Pues ni modo. La iglesia está para salvarte, no para que te guste. Que eso es algo muy importante. ¿Te cae gordo el cura? No importa si te cae gordo el cura. Me cae muy gordo el sacristán, no importa. Esa es la verdadera iglesia, independientemente de las personas que lo constituimos.
porque esa es una iglesia fundada por Cristo y tiene todos los elementos de la salvación. Ya para entrado el siglo XX, siglo XIX, XX, XXI, su santidad el Papa Pío IX dijo: todos aquellos que no son culpables por ignorar que la iglesia verdadera es la iglesia católica podrán salvarse si de manera real y verdadera buscan la comunión con Dios. Muchos andan diciendo que esto contradice lo que se dijo en el Concilio de Florencia. No, es exactamente lo mismo. Pero en el Concilio de Florencia no existía una cosa llamada sectarismo, ¿sí? Por lo tanto, para el Concilio de Florencia del año 1442 no existían 40,000 sectas, ni existían familias enteras que ya había, o generaciones de personas que ya habían nacido dentro del protestantismo. Por eso es que el Papa Pío IX, sin faltar a la verdad establecida en el Concilio de Florencia, dice: fuera de la iglesia no hay salvación. Pero obviamente, si tú eres un ignorante de que esta es la verdadera iglesia de Dios, obviamente puedes aspirar a la salvación. Pero hace otro matiz muy importante, ¿sí? Que es que solo aquellos que no tienen la culpa de no conocer la verdad de Dios. Pero si tú, que conoces el cristianismo, conoces historia, tienes internet, puedes ver la historia de la iglesia, puedes ver si los padres de la iglesia eran o no eran católicos, si la misa existe desde el siglo I o no, tú puedes ya acceder a toda esa información y te haces al loco y no quieres entender o aprender que la verdadera iglesia es la iglesia de Cristo, sí te vas a condenar. Perdón que lo diga así de fuerte, pero es cierto, porque tú estás rechazando formalmente a la iglesia establecida por Cristo. Entonces, el Concilio Vaticano II o los papas que le precedieron, como fue el Papa Pío IX o el Papa Pío XII en su encíclica Mystici Corporis, que es el cuerpo místico, enseña que toda la gracia de Dios dada para la salvación fluye a través de su iglesia. Pero si tú, sin culpa alguna, no sabes que esta es la verdadera iglesia, obviamente que no te estamos condenando de manera inmediata, por supuesto que no. Claro que no. No estamos negando que la iglesia es verdadera para la salvación, tampoco. Es más, lo seguimos reafirmando. Textualmente lo dice ¿cómo se llama, perdón? Este documento del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium. Esta declaración dogmática Lumen Gentium, en sus artículos 14 y 16, claramente dice: la iglesia es necesaria para la salvación. Sin la iglesia no te salvas. Eso es lo que dice. Pero hace esta pequeña distinción, ¿no? Que aquellos que no son culpables de su ignorancia, no son culpables de la herejía que profesan, no son culpables del sectarismo, esas personas, por una gracia de Dios, podrían salvarse. Podrían salvarse. ¿Sí? ¿Cómo? Muy sencillo. Porque Cristo, de manera invisible, los adhiere a su iglesia, como decía el libro de los Hechos. Y entonces se encuentra la salvación. ¿Me entendió? Pero no se van a salvar siendo presbiteranos, no se van a salvar siendo metodistas, no se van a salvar siendo evangélicos, pentecostales, bautistas. No se van a salvar siendo eso. No van a encontrar los medios plenos de salvación en ninguna de esas denominaciones. Pero si no son culpables de esta ignorancia, de esta herejía, de este sectarismo, obviamente Dios puede integrarlos a la verdadera iglesia y en la verdadera iglesia de Dios alcanzar la salvación. Por lo tanto, lo que dice la Lumen Gentium, Concilio Vaticano II, no contradice nada lo que dice Concilio de Florencia 1442. Simplemente plantea dos escenarios completamente distintos. En 1442 no existían 40,000 sectas diferentes. En el Concilio Vaticano II ya existen 40,000 sectas diferentes y generaciones de personas que han nacido y han sido formadas dentro de esas comunidades sectarias. Por lo tanto, se tiene que hacer una distinción especial. Pero la doctrina es la misma. Lo que dice el Concilio de Florencia es exactamente lo mismo que dice el Concilio Vaticano II. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Qué decía? ¿Qué decían los padres de la iglesia? Vámonos a la parte histórica. Vamos a ver. Año 110. ¿Sí? Entrando el segundo siglo. San Ignacio de Antioquía, en una de sus cartas, dice: donde está el obispo, ahí está la iglesia. No hay que ser muy inteligentes ni meterle mucha reflexión para comprender lo que esto significa. ¿Ok?
aquellas personas que querían saber dónde está la verdadera iglesia fundada por Cristo, pues adhiérete al obispo. Sigue visiblemente al obispo. Únete al obispo. Porque el obispo es el signo de la unidad. ¿Cómo puedo saber cuál es el obispo genuino y verdadero? Pues aquel que tiene una sucesión apostólica. Tan sencillo como eso. Es decir, el obispo que está aquí en mi ciudad, ¿fue legítimamente ordenado por otro obispo? Sí. Perfecto. Entonces, ese es el obispo verdadero. Me adhiero a esa iglesia. Esto te lo están diciendo desde el año 110. Donde está el obispo, ahí está la iglesia. ¿Okay? San Juan Crisóstomo, maravilloso San Juan Crisóstomo, decía esto: nadie puede tener a Dios si desprecia a la iglesia que es su esposa. Otro de los términos que utilizaban para la iglesia. ¿Qué decía San Ireneo de León allá en el año 180 más o menos? Donde está la iglesia, ahí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí está la iglesia y toda la gracia. Para él, de una manera muy poética lo dice, el depósito de la verdad revelada y los medios de salvación están en la iglesia, porque ahí está el Espíritu de Dios. ¿Cuál es esa iglesia? ¿Cuál es la iglesia a la que se está refiriendo San Ireneo de León? San Ireneo era obispo y era oriental, y el Papa le dijo, échame la mano acá en León, acá en Francia, y se fue a ayudarle al Papa. Sabemos perfectamente que era un obispo católico. Orígenes, un escritor del siglo III, dice, nadie se salva fuera de la iglesia, porque es a través de la iglesia donde tú encuentras los medios de salvación. San Cipriano, siglo III, el que abandona la iglesia no participa de las recompensas de Cristo. Ojo, si tú estás pensando salirte de la iglesia católica, créeme que te estás ganando un boleto a la condenación. Lo repito, San Cipriano, siglo III, el que abandona la iglesia no participa de las recompensas de Cristo. No abandones a la iglesia. Antes de juzgarla y criticarla, conócela. Conoce su historia, conoce a sus héroes, conoce su doctrina, para que no andes yéndote con cualquier movimiento de viento que aparezca por ahí, diciéndote que vas a encontrar la salvación sin hacer nada, sin esforzarte. No. Nuestro Señor Dios nos manda a perseverar con todo hasta el final para lograr la salvación. Nuestro querido San Agustín era mucho más matizado, una escritura mucho más rica. Él decía, nadie se salva sino dentro de la iglesia. Más claro, imposible, ¿verdad? Pero muchos están dentro de la iglesia que no pertenecen visiblemente a ella. Y muchos que pertenecen a ella sin estar visiblemente dentro. Es decir, yo como católico no tengo asegurada la salvación, tampoco. Porque si yo soy un desgraciado pecador, no me voy a salvar aunque esté dentro de la iglesia. ¿Se entiende? Pero una persona que está fuera de la iglesia, visiblemente fuera de la iglesia, pero que él no tiene la culpa por ignorar la verdad revelada por Cristo, puede encontrar la salvación porque Dios de manera invisible lo va a adherir a su iglesia y lo va a salvar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Entonces los padres de la iglesia entienden perfectamente que separarse de la iglesia es separarse de la fuente de gracia. ¿Qué debemos de profesar hoy nosotros como cristianos católicos? ¿Cómo debemos de predicar esto? Muy sencillo. La iglesia católica es necesaria la salvación. ¿Por qué la iglesia católica? Porque es la iglesia que fundó Cristo hace 2000 años, es aquella que tiene los obispos legítimos, que vienen de una sucesión apostólica, y obviamente aquí se administran los medios de la gracia llamados sacramentos. Digo, con ese argumento debería bastar. Bueno, ¿qué significa ese dogma hoy? Significa también que Dios puede salvar a personas que no pertenecen visiblemente a la iglesia. Voy a poner un ejemplo muy absurdo. Imaginemos un señor musulmán metido en medio del desierto, allá en el Medio Oriente. Jamás ha escuchado hablar del cristianismo, jamás ha recibido a un misionero cristiano que le hable de Jesucristo, de la iglesia, de los sacramentos. Jamás. Esa persona es musulmán, su papá lo enseñó a ser musulmán. ¿Sí? Viene de generaciones enteras, de siglos enteros, siendo su familia una familia musulmana, por ejemplo. Esta persona no tiene la culpa de no conocer la verdadera iglesia de Cristo. Entonces él cree que la única religión verdadera para él es el Islam. Pero él cumple con los parámetros del Islam. Es un buen árabe, es un buen musulmán. Hace las cosas según la percepción que tienen de Dios de ellos. Esa persona no merece ser condenada por no conocer, sin culpa alguna, la verdadera iglesia de Cristo. Si fue una buena persona, Dios lo adhiere a la iglesia, le aplica los méritos de Cristo de una manera invisible y lo salva. Un ejemplo muy claro
muy claro de una persona que fue adherida por Cristo a la iglesia de manera invisible. El ladrón en la cruz. Porque no se bautizó. Pero Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una adhesión invisible. ¿Okay? Y obviamente, si alguien sabe hoy que la verdadera iglesia es la iglesia católica y la rechaza voluntariamente y conscientemente, esa persona está alcanzando de manera directa la condenación. Entonces, ¿tienes dudas? Acércate a nosotros para que conozcas lo que es la verdadera iglesia de Cristo y puedas resolver todas tus dudas. ¿Por qué creemos algo? ¿Cómo lo profesamos? Para que tú no te caigas nunca en la tentación de abandonar la verdadera iglesia del Señor. ¿Sí? Y para finalizar, recordarles que esta enseñanza no es un acto soberbio de nosotros, no. ¿Sí? No significa que somos los mejores, no. Sino que lo que significa es que Cristo creó una iglesia y la estableció sobre San Pedro y sobre todos los apóstoles, verdaderos obispos, que les confió el tesoro de la predicación, de la enseñanza, el evangelio y también los sacramentos, y los mandó a evangelizar al mundo, y los llamó a vivir en una perfecta comunión, una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo, una unidad. Por lo tanto, ¿quieres una sola doctrina? Iglesia Católica. ¿Quieres todos los medios de salvación? Iglesia Católica. ¿Quieres una iglesia histórica? Iglesia Católica. ¿Quieres una iglesia visible que te permita tener la certeza de que estás en la comunión perfecta? La Iglesia Católica a través de sus obispos. Conclusión. Hermanos, recordemos siempre esto. Fuera de la iglesia no hay salvación, y lo voy a estar repitiendo mucho, no importa, porque es importante que lo comprendamos. Fuera de la iglesia verdadera de Cristo no te vas a salvar. Por lo tanto, debemos reconocer a Cristo como verdadero Salvador. A Cristo como fundador de una iglesia sobre Pedro, de la cual estableció obispos, presbíteros y diáconos, ¿sí? Y como enseña San Pablo, que tiene una sucesión legítima y que a esta iglesia le ha conferido todos los medios de salvación que se llaman sacramentos: el bautismo, la confirmación, la penitencia, que está en Juan 20:23, la Sagrada Eucaristía, la unción de los enfermos, el matrimonio y el sacerdocio. Un sacerdocio verdadero y real. Por lo tanto, para irme despidiendo, pidamos al Señor permanecer siempre unidos a su iglesia, amar a su esposa y trabajar para que todos los hombres conozcamos la verdad y la vida que Cristo nos ofrece. ¿Sí? Entonces no me queda más que despedirme diciéndoles y rogando que Santa María, Madre de la Iglesia, nos guíe siempre hacia su Hijo. Soy Jaime Velázquez y me despido diciendo: viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.